Mais um vídeo, pessoal, e desta vez a choradeira é colombiana. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E vamos ao vídeo. ¿Debe conformarse con esta supremacía de Brasil y, comillas, un poco Argentina, o debe buscar una mayor competitividad? Hasta hace muy poco había sobre la mesa una idea. La idea era romper esa enemistad con CONCACAF y volver a tener a México, tener un cuadro clasificatorio para que participaran los ticos, ¿cierto? Y tener la posibilidad de integrantes de la MLS. Sí, creo que los mexicanos fueron los que se retiraron. Era una posibilidad. Diana, adelante para ustedes tres. Comenzamos con la opinión de ustedes, compañeras. Simplemente si uno se va a las estadísticas, a los números que nos gusta manejar, si uno ve las últimas 5 Copas Libertadores, resulta que 4 han sido de Brasil y una de Argentina. Ahí empieza uno a darse cuenta de la hegemonía que están teniendo los equipos brasileños. Digamos que ese crecimiento en cuanto a competencia de Copa Libertadores. Históricamente sabemos el poder que tiene Brasil, pero eso sumado a la inversión y a todo el entorno económico que se está generando alrededor del fútbol brasileño hace que sean mucho más fuertes en Copa Libertadores en el tiempo más reciente. Y lo hablamos también hace unos programas que tiene mucho que ver el bajón que está teniendo Argentina en ese momento en la liga. Más allá de lo que hace River Plate y el conjunto de Boca Juniors, no ha bajado mucho la competencia interna en la liga argentina. Creo que eso tiene que ver también con lo que están haciendo ahora demasiado fuerte los equipos de Brasil, hablando de clubes. Meli, ¿qué tal? Muy bien, conformarse nunca, Pacho, nunca. Usted sabe que eso no existe para nosotros. Vamos para adelante y vamos en un proceso evolutivo, pero vamos retrasados en el tiempo. Y creo que evidentemente lo que estamos dando cuenta es que hay un parámetro, lo establece Brasil, lo trata de seguir Argentina, y luego estamos los mortales y cada vez más lejos, infortunadamente, los colombianos, porque ecuatorianos y incluso los peruanos comienzan a hacer procesos más competitivos, planes más a largo plazo y por supuesto una inversión superior a la nuestra. Bueno, buenas noches, Pacho, y a mis compañeras y a toda la mesa, buenas noches, a todos los televidentes. Para mí, la hegemonía de Brasil, a ver, en los últimos 3 años, 2019 campeón Flamengo, 2020, 2021 campeón Palmeiras. Este año también veo mucha chance de que sea campeón algún equipo brasilero. Entonces, sinceramente, ¿qué pasa? Que cuando la inversión allá es tan grande, y no solamente la inversión, yo creo que Conmebol tiene que empezar también a regular todo el tema de los premios. No es posible que el campeón del Brasileirao se lleve 11 millones de dólares, mientras que acá el campeón se lleve 500 mil dólares. Igual en Argentina se lleva 500 mil dólares y pues ahí ante eso es casi imposible competir, porque entonces estamos viendo fichajes, por ejemplo, Flamengo que está con el tema de Vidal, o sea, cosas que acá nunca se podrían tener. Entonces así realmente es imposible competirle a este tipo de equipos. Então é isso, muito obrigado você que assistiu, te espero no próximo vídeo e vamos Brasil!